COVID-19 no ha terminado pese a que muchos países y personas no le darían la importancia. ¿Sabe usted cuáles son los principales síntomas de las variantes COVID-19 que estarían causando infecciones en febrero 2023? ¿Qué variantes de Omicron son hoy en día las variantes predominantes? ¿Qué importancia tiene identificar los síntomas frente a la infección COVID-19? Si estoy vacunado, ¿debería preocuparme? En una publicación de este 13 de febrero 2023, un grupo de expertos hablaría sobre los síntomas COVID-19 que nosotros debemos considerar para el 2023 y sobre todo sobre la importancia de hacer un diagnóstico precoz pese a que uno pueda estar vacunado. En este video compartiremos los hallazgos de esta publicación y sobre todo daremos recomendaciones importantes a tomar en cuenta. El día de hoy hablaremos sobre síntomas COVID-19 para febrero 2023. Un punto importante que nosotros debemos tomar en cuenta es que pese a que los gobiernos y las personas habrían dejado de dar importancia a COVID-19, es importante mencionar que la enfermedad seguiría presente y no habríamos alcanzado una normalidad sanitaria. Una situación preocupante porque ya expertos hablarían sobre un efecto resaca que estaría incrementando la mortalidad asociada de manera directa o indirecta a COVID-19. Ante ello, un grupo de expertos estaría mencionando cuáles son los principales síntomas que nosotros debemos tomar en cuenta frente a las infecciones COVID-19, actualizada la lista para febrero 2023. En una publicación que fue dada este 13 de febrero 2023, un grupo de científicos daría a conocer síntomas de las variantes COVID-19 que hoy en día ocasionan contagios para febrero 2023. La variante Omicron y sus diversas subvariantes estarían hoy en día actualmente en los contagios que se registran en Europa, especialmente en España y en el resto del mundo. Según la publicación, se estaría mencionando que el aumento sostenido de casos COVID-19 en los últimos meses estaría sobre todo dado por la variante Omicron y por sus diversas subvariantes en España y en el resto del mundo. Es importante mencionar que el desarrollo de la enfermedad en general no sería tan virulento como ocurría con las variantes anteriores y la presión asistencial en los hospitales por pacientes con COVID-19 habría descendido. El Ministerio de Sanidad en España habría reiterado en su último informe que Omicron presenta una mayor capacidad de escape inmunitario frente a variantes previas. Ello estaría también asociado a un incremento de la transmisibilidad y a una menor gravedad de los casos. Actualmente, en Europa y principalmente en España, se habrían detectado numerosos linajes derivados de BA2, de BA4, de BA5 y virus recombinantes. Y dentro de ellos se habrían detectado niveles significativos como son las variantes BA4.6 o BF.7. Igualmente se habían detectado variantes como BA2.3.20 o la BA2.75.2 o la variante CA.1 o BR.2 o BN.1, BM1.1.1, BQ.1.1 o XBB. La Organización Mundial de la Salud recuerda la necesidad de seguir realizando pruebas COVID si una persona presenta síntomas, ya que desde hace semanas estarían disminuyendo a nivel mundial y esto podría conllevar a que una nueva variante del coronavirus esté presente y no podamos detectarla. Por ello, la OMS continuaría recomendando hacer pruebas COVID-19 frente a pacientes sintomáticos. Los últimos estudios publicados con respecto a España corresponderían al lunes 13 de febrero 2023, en donde se estaría especificando que la variante Omicron sería la responsable del 100% de los casos COVID-19, a través de sus diferentes sublinajes. Es importante mencionar que con respecto a las variantes BA4, BA5, suponen el 70% de las muestras secuenciadas de manera aleatoria entre el 23 y 29 de enero 2023. El linaje XBB presenta 14.1% de los casos. Específicamente XBB 1.5, que se llama Kraken, alcanzaría el 10.9% de los casos. Y los derivados BA2.75
constituyen hoy en día el 12.5% de las muestras secuenciadas. Ello también se habría analizado con las aguas residuales, donde se habría encontrado para la semana del 29 de enero al 4 de febrero un predominio de BA4 y BA5. En relación a ello, es importante mencionar que los síntomas registrados ante la presencia tanto de los linajes BQ.1.1 o variante BA4.5 o la variante XBB y sobre todo XBB 1.5, los principales síntomas que se registrarían serían fatiga, tos, dolor de cabeza, fiebre, congestión, secreción nasal, dolores musculares, ahogo, pérdida del olfato, pérdida del gusto. Síntomas que hoy día estarían presentes frente a las diferentes variantes que se van detectando. Es importante mencionar que BA4 y BA5 también estarían asociadas a síntomas como hipotensión ortostática, es decir, un mareo súbito en momentos muy concretos. Con el último linaje descubierto, BQ.1, se habrían dado casos de diarrea, dolor de garganta, debilidad, pérdida del apetito y sobre todo taquicardia y afonía. Datos que nosotros debemos mencionar. Estos serían los principales síntomas que nosotros debemos tomar en cuenta frente a las infecciones COVID-19 que se presentan para febrero 2023. Fatiga, tos, dolor de cabeza, fiebre, congestión nasal, secreción nasal, dolores musculares, ahogo, pérdida del olfato, pérdida del gusto, hipotensión ortostática, pérdida de apetito, mareos y sobre todo taquicardia y afonía. Datos que nosotros debemos tomar en cuenta. Los expertos hablarían sobre la persistencia de síntomas que nosotros debemos tomar en cuenta frente a que las infecciones que se darían hoy en día, sobre todo en Europa, estarían por las variantes BA4, BA5 y después estaría incrementando la variante XBB 1.5 que sería Kraken y el avance también de la variante Ortus. Los síntomas son importantes para poder identificar un cuadro clínico sospechoso a COVID-19 y de esa manera confirmar el diagnóstico con una prueba y hacer un diagnóstico oportuno para evitar alguna complicación que se pueda dar. Las personas vacunadas lamentablemente se pueden infectar y recordemos que las vacunas solo protegerían por 3 a 4 meses. Es decir, una persona superado ese tiempo lamentablemente podría estar en riesgo de hacer un cuadro severo. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una situación importante en donde un grupo de expertos hablaría cuál es la situación de COVID-19 para febrero 2023 y qué síntomas nosotros debemos tomar en cuenta. Según la publicación se haría mención que hoy en día para Europa y para muchas partes del mundo la variante Omicron sería la variante responsable del 100% de los contagios, en donde a través de sus diferentes subvariantes hoy en día COVID-19 estaría presente. Para España se habría detectado que todavía las variantes BA4 y BA5 serían las predominantes, sin embargo, variantes como XBB y sobre todo XBB 1.5 ya estaría avanzando hasta un 14 o 15%. Igualmente ya se habría detectado el avance de la variante Ortus. Los síntomas registrados para febrero 2023 estarían en relación a fatiga, tos, dolor de cabeza, fiebre, congestión nasal, secreción nasal, dolores musculares, ahogo, pérdida del olfato y pérdida del gusto. Asociado específicamente a las variantes BA4 y BA5, hipotensión ortostática y sobre todo pérdida del apetito, elevación inusual de la frecuencia cardíaca y afonía. Datos importantes a tomar en cuenta. COVID-19 no ha terminado, la normalidad sanitaria no se ha alcanzado y es muy importante hacer un diagnóstico oportuno de una persona infectada por COVID-19 dado que, independiente del estado de vacunación, podría desarrollar un cuadro severo. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Si esta información le resultó útil, no olvide darle un me gusta al video y sobre todo compartamos la información. No olvide suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho y lo más importante, activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los próximos videos que estaremos publicando. Es importante que si quiere ser usted miembro del canal, puede hacerse miembro a través del botón unirse que se encuentra en la parte inferior y de esta manera acceder a los beneficios que estarían ofreciendo las membresías del canal. No olviden compartir la información y sobre todo nos veremos en un próximo video. Saludos.